7 actitudes estoicas y maquiavélicas para recuperar tu respeto sin decir una palabra. Hay personas que creen que pueden faltarte al respeto y seguir teniendo acceso a tu energía. Creen que pueden provocarte, humillarte, ignorarte o minimizarte y que tú seguirás ahí explicando, rogando, justificando o esperando que algún día entiendan tu valor. Pero hoy, en el Mago del Estoicismo, vas a descubrir una verdad que muchos aprenden demasiado tarde. El respeto no siempre se pide. A veces se impone con silencio, con calma y con una distancia que nadie esperaba. Maquiavelo comprendió algo brutal sobre el poder humano. Quien controla sus reacciones, controla el juego. Y los estoicos entendieron algo igual de profundo. Quien domina sus emociones deja de ser esclavo de los demás, porque la verdadera fuerza no está en gritar más alto, no está en discutir hasta quedar agotado, no está en demostrarle a alguien que se equivocó contigo. La verdadera fuerza aparece cuando alguien intenta herirte y tú no te rompes, cuando intenta provocarte y tú no entras en su juego, cuando espera verte desesperado y tú sigues caminando con una calma que lo destruye por dentro. Hoy vas a aprender 7 actitudes poderosas que no necesitan violencia, venganza ni escándalo, pero que golpean profundamente el ego de quien quiso hacerte sentir pequeño. Porque cuando cambias tu actitud, cambia el juego. Y cuando cambia el juego, quien te faltó al respeto empieza a perder sin que tú tengas que mover una sola pieza. Usa el silencio como una espada invisible. Hay algo que la mayoría no entiende. El silencio no es debilidad, es poder concentrado. Cuando alguien te falta al respeto, espera una reacción inmediata. Espera que grites, espera que te defiendas desesperadamente, espera que expliques, reclames, llores o ataques. ¿Por qué? Porque quien provoca necesita comprobar que logró tocarte, pero cuando tú no reaccionas, algo cambia. No respondes con rabia, no corres detrás de esa persona, no entregas tu energía en una discusión absurda, solo observas, respiras, mantienes la calma o simplemente te retiras. Y ese silencio golpea más fuerte que cualquier insulto, porque deja al otro frente a su propio ruido, frente a sus palabras vacías, frente a su intento de dañarte, que ahora parece ridículo porque no encontró una víctima dispuesta a caer. El irrespetuoso queda expuesto, su teatro emocional pierde fuerza, su provocación queda sin público, y ahí comienza su incomodidad. Empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionó? ¿Qué entendió? ¿Por qué no le afectó? ¿Será que ya no tengo poder sobre él? Ese es el verdadero golpe. No está en lo que dices, está en lo que decides no decir. Tu silencio demuestra que tu paz vale más que cualquier provocación, que tu dignidad no necesita ruido para hacerse sentir, que tu mundo interior es demasiado firme como para temblar ante palabras vacías. Pero cuidado, no todo silencio es poder. Quien calla por miedo pierde. Quien calla por fortaleza domina. El silencio poderoso no nace de la cobardía, sino del autocontrol. Es la respuesta de alguien que ya no necesita ganar discusiones inútiles, porque aprendió a proteger su energía. Y cuando quien te provocó nota que no obtuvo nada de ti, empieza a sentirse pequeño, porque esperaba controlar tu reacción. Pero encontró algo mucho más difícil de enfrentar, tu dominio. 2. Toma distancia sin anunciar tu partida. Hay distancias que no necesitan explicación, no se anuncian, no se justifican, no se convierten en drama, simplemente se toman. Alejarse no siempre significa huir, a veces significa respetarte. Significa colocar tu energía fuera del alcance de quien no supo valorarla. Significa dejar de estar disponible para quien confundió tu paciencia con debilidad. Mucha gente cree que la distancia es frialdad, pero en realidad puede ser una de las formas más elegantes de recuperar tu lugar. Cuando alguien te falta al respeto, no siempre necesita un discurso. A veces necesita sentir tu ausencia.
porque tu presencia era un privilegio, tu atención era un regalo, tu cercanía era una puerta abierta. Y cuando cierras esa puerta sin hacer ruido, el otro empieza a notar el vacío. Al principio lo ignora, después lo minimiza, pero cuando entiende que no vas a volver como antes, empieza la verdadera incomodidad, porque tu distancia no es solo física, es emocional, es simbólica, es espiritual. No es simplemente dejar de hablarle a alguien, es dejar de entregarle tu mente, dejar de darle un lugar en tu vida que ya no merece. Y entonces esa persona se enfrenta a una verdad difícil. El poder que creía tener sobre ti dependía de tu cercanía. Cuando te alejas con calma, sin rogar, sin advertir, sin montar un espectáculo, destruyes cualquier narrativa que esa persona tenía sobre ti. Demuestras que no dependías de su aprobación, que no necesitabas su atención, que no estabas atrapado en su juego. Lo que más duele no es que te vayas. Lo que más duele es que te vayas sin perder la dignidad, sin gritar, sin suplicar, sin perseguir. Solo das media vuelta y sigues caminando con la serenidad de alguien que entendió su propio valor. Y cuando tú te retiras, esa persona pierde su escenario. Ya no puede provocarte, ya no puede medirte, ya no puede alimentar su ego con tus reacciones. Es como actuar en un teatro vacío. Puede hacer todo el drama que quiera, pero ya no hay audiencia. Ahí está el verdadero golpe. No la castigas, simplemente le quitas el acceso a ti. 3. Mantén la calma cuando esperen verte destruido. Hay una respuesta que desarma más que cualquier reproche. La calma. No la calma fingida, no la indiferencia arrogante, sino esa serenidad profunda de quien sabe que no necesita reaccionar para demostrar poder. Cuando alguien intenta herirte, su objetivo real no es solo decir algo ofensivo. Su objetivo es sacarte de tu centro. Quiere verte perder el control. Quiere empujarte al caos. Quiere arrastrarte al terreno donde él se siente cómodo. Si gritas, siente que ganó. Si lloras frente a él, siente que ganó. Si te desesperas explicando tu valor, siente que ganó. Si te ve intentando convencerlo, siente que ganó. Pero si te ve tranquilo, pierde su ventaja, porque la calma es una forma de dominio, es decir, sin palabras. No voy a jugar tu juego. Tu provocación no decide mi estado emocional. Que quieras alterarme no significa que puedas hacerlo. La calma genera preguntas en la mente del otro, lo desconcierta, lo obliga a mirarte de otra manera. Empieza a preguntarse por qué no reaccionaste, por qué tu mirada no cambió, por qué tu voz siguió firme, por qué no caíste donde esperaba verte caer. Y entonces pierde la ilusión de control, porque nada incomoda más a una persona manipuladora que no poder leer lo que ocurre dentro de ti. Mientras esa persona se desborda, tú permaneces entero. Mientras ella se altera, tú respiras. Mientras ella intenta destruir tu equilibrio, tú te conviertes en una montaña. Ese contraste es devastador. Tu calma revela su desorden. Tu serenidad expone su inmadurez. Tu dominio muestra su falta de control. Y sin atacar, sin insultar, sin rebajarte, terminas dejando claro algo imposible de ignorar. Ya no eres una persona fácil de manipular. 4. No expliques tu valor a quien decidió no verlo. Uno de los errores más dolorosos que cometemos es intentar explicarle nuestro valor a quien ya decidió ignorarlo. Queremos que entiendan, que recapaciten, que vean todo lo que dimos, que reconozcan lo que perdieron. Pero hay una verdad dura. Quien necesita demasiadas explicaciones para respetarte, probablemente no quería respetarte desde el principio. Explicar una vez puede ser madurez. Explicar 10 veces puede convertirse en desgaste. Hay personas que no escuchan para comprender. Escuchan para responder. Escuchan para manipular. Escuchan para encontrar otra forma de hacerte dudar. Por eso llega un momento en el que tu mejor respuesta es dejar de justificarte, no porque no tengas argumentos, sino porque tu paz vale más que esa batalla. Cuando dejas de explicar tu valor, recuperas tu poder.
porque ya no colocas tu dignidad en manos de alguien que no supo apreciarla. No necesitas convencer a nadie de que mereces respeto. No necesitas presentar pruebas de tu lealtad. No necesitas suplicar reconocimiento. Tu conducta habla, tu ausencia habla, tu silencio habla, tu forma de seguir adelante habla. Y quien no quiso escucharte cuando estabas presente, tendrá que entenderte cuando ya no estés disponible. Ese es un nivel superior de fuerza. No perseguir validación, no mendigar importancia, no entrar en debates donde tu dignidad está siendo puesta en duda, porque cuando una persona tiene que convencer a otra de que merece un trato básico, ya está negociando demasiado. Y tu dignidad no se negocia. 5. Sigue avanzando como si nada pudiera detenerte. Hay algo que hiere profundamente el ego de quien quiso dañarte. Verte avanzar, no verte destruido, no verte rogando, no verte perdido, no verte estancado, verte crecer. Porque muchas personas no solo quieren faltarte al respeto, quieren que esa falta de respeto deje una marca visible. Quieren saber que te afectaron, que te frenaron, que te apagaron. Pero cuando tú sigues avanzando, les quitas esa satisfacción. Tu progreso se convierte en tu respuesta. Tu disciplina se convierte en tu venganza silenciosa. Tu enfoque se convierte en tu declaración de poder. No necesitas decir, mira lo que logré sin ti. Tu vida lo dice por ti. Cada paso que das en silencio es una prueba de que no pudieron quebrarte. Cada mejora en tu carácter es una señal de que no te vencieron. Cada meta que alcanzas sin mirar atrás es una forma de recuperar territorio. Y esto es profundamente estoico, no controlar lo que otros hacen, sino controlar lo que tú construyes después. Te hirieron, pero no te definieron. Te fallaron, pero no te detuvieron. Te subestimaron, pero no pudieron impedir tu evolución. Eso es poder real. No el poder de destruir al otro, sino el poder de no permitir que el otro te destruya a ti. Mientras ellos esperan verte caer, tú te vuelves más fuerte. Mientras esperan una reacción, tú construyes una nueva versión de ti. Mientras intentan reducirte, tú te expandes. Y al final, tu avance se vuelve una humillación silenciosa para quien creyó que podía apagar tu luz. 6. Retira tu atención de quien vive de provocarte. La atención es una de las monedas más valiosas que tienes. Donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu energía, pones parte de tu vida. Por eso, una de las actitudes más poderosas frente al irrespeto es retirar tu atención. No perseguir, no revisar, no responder cada provocación, no alimentar conversaciones que solo buscan drenarte. Hay personas que no quieren resolver nada, solo quieren mantenerte emocionalmente ocupado. Te provocan para que pienses en ellas, te ignoran para que las busques, te hieren para que reacciones, te confunden para que pierdas estabilidad. Pero cuando dejas de darles atención, pierden influencia, porque una persona que no puede acceder a tu mente tampoco puede controlar tu vida. Esto no significa volverte frío con todos, significa ser selectivo. La indiferencia selectiva es una forma de sabiduría. No todo merece tu respuesta, no todo merece tu explicación, no todo merece tu energía. A veces, la mayor muestra de poder es mirar una provocación y decidir, esto no merece entrar en mi mundo. Cuando retiras tu atención, quien dependía de tus reacciones empieza a sentir el vacío. Ya no puede alimentarse de tu frustración. Ya no puede manipular tu ansiedad. Ya no puede usar tu sensibilidad como un arma en tu contra. Y entonces ocurre algo poderoso. Lo que antes parecía dominarte se vuelve irrelevante. 7. Conviértete en alguien imposible de rebajar. La última actitud es la más importante. Eleva tu estándar interior, porque el verdadero respeto no empieza afuera, empieza dentro de ti. Una persona puede insultarte, ignorarte o intentar minimizarte, pero si tú sabes quién eres, no todo logra penetrar tu espíritu. El problema
No es que otros intenten rebajarte. El problema es cuando tú empiezas a creerles. Por eso, debes construir una identidad tan firme que ninguna opinión ajena pueda derrumbarla fácilmente. Trabaja en tu carácter, cuida tu palabra, fortalece tu disciplina. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. Aprende a decir no sin sentir culpa. Aprende a irte sin sentir que pierdes. Porque cuando te conviertes en alguien con centro, el mundo lo nota. Tu mirada cambia, tu forma de hablar cambia, tu manera de responder cambia. Tu presencia se vuelve distinta. Ya no buscas que todos te acepten. Ya no necesitas ganar cada discusión. Ya no te desesperas por ser entendido por quienes eligieron malinterpretarte. Y esa es una libertad inmensa. Una persona verdaderamente fuerte no necesita demostrar poder todo el tiempo. Su poder se siente en su calma, en sus límites, en su silencio, en su capacidad de retirarse sin odio y avanzar sin miedo. Quien quiso faltarte al respeto esperaba encontrarse con alguien débil, pero se encontró con alguien que aprendió a dominarse. Y esa es la victoria más peligrosa de todas. Recuerda esto, no todos merecen una respuesta, no todos merecen una explicación, no todos merecen acceso a tu energía. A veces, el mayor acto de poder es guardar silencio. A veces, la mayor victoria es alejarte. A veces, la respuesta más fuerte es seguir avanzando como si nada pudiera detenerte. Quien no respeta tu silencio jamás soportará tu poder, porque tu silencio no es vacío, es disciplina, es claridad, es control. Y cuando aprendes a dominar tus emociones, dejas de ser una pieza en el juego de otros y te conviertes en el dueño del tablero. Esto fue el mago del estoicismo. Y antes de irte, quédate con esta frase. El hombre que domina su reacción, domina su destino. Y quien no puede provocarte, no puede controlarte. Tu serenidad deja al descubierto su rabia. Tu estabilidad hace que su intento de humillarte parezca pequeño, torpe, casi infantil. Y entonces ocurre algo más profundo. La persona que intentó provocarte empieza a sentir culpa. No porque tú se la exijas, no porque le reclames, no porque le digas, mira lo que hiciste. No, la culpa aparece porque tu calma desnuda su comportamiento. Cuando tú no devuelves el ataque, el otro ya no puede justificar su agresión. Cuando tú no entras en la pelea, queda claro quién perdió el control. Cuando tú permaneces firme, el drama del otro se ve exagerado, inútil y vacío. Ahí está el poder de la serenidad. No busca destruir a nadie, no busca humillar con violencia, no busca ganar una guerra absurda. Te protege, te mantiene fuera de la trampa emocional que alguien quiso tenderte. Te recuerda que tu valor no se mide por la rapidez con la que respondes, sino por la fuerza con la que eliges no rebajarte. Esa calma silenciosa es dignidad pura. Es mirar el caos desde afuera y entender que no te pertenece. Es escuchar una provocación sin permitir que gobierne tu espíritu. Es demostrar, sin decirlo, que tu mundo interior es demasiado profundo para ser sacudido por un comentario, un gesto o una falta de respeto. La calma no humilla porque ataque. La calma humilla porque revela superioridad interior. Superioridad sobre la discusión, sobre el drama, sobre la necesidad desesperada de tener la última palabra. Y quien quiso verte caer, ahora tiene que cargar con algo mucho más incómodo. Verse a sí mismo. Deja de pedir lo que debería darte el respeto. Hay una verdad que incomoda profundamente a quienes te faltan al respeto. Gran parte del poder que creen tener no viene de ellos, sino de lo que tú les sigues pidiendo. Cuando alguien te subestima, te ignora, te ofrece migajas o te trata como si tu presencia no importara, muchas veces lo hace porque cree que dependes de algo suyo. Cree que necesitas su atención, sus respuestas, su aprobación, sus explicaciones, su afecto, su permiso para sentirte suficiente. Y por eso actúa con arrogancia, porque en su mente ya decidió que no te vas a ir,
Piensa que seguirás insistiendo, que seguirás buscando claridad, que seguirás preguntando qué pasó, que seguirás intentando reparar lo que esa persona rompió. Pero el día en que dejas de pedir, el equilibrio cambia por completo. No pedir no es orgullo. No pedir es claridad. Es entender que quien realmente te valora no necesita verte suplicar para ofrecerte respeto. Es comprender que quien desea estar en tu vida no te obliga a rogar presencia. Es aceptar que lo mínimo no debería conseguirse con insistencia. Cuando dejas de pedir explicaciones, atención o trato digno, recuperas algo que quizá entregaste sin darte cuenta: tu autoridad emocional. Porque pedir constantemente, aunque nazca del amor o de la esperanza, también puede convertirse en una forma de entregar poder. Cada vez que ruegas, revelas necesidad. Cada vez que insistes, muestras dependencia. Cada vez que persigues respuestas de alguien que ya sabe lo que hizo, le das una posición superior. Y quien no te respeta puede usar esa necesidad para sentirse por encima. Pero cuando decides no pedir más, no insistir más, no perseguir más, no explicar más, el juego termina para esa persona y comienza para ti. Tu silencio se vuelve una frontera, tu distancia se vuelve una declaración, tu ausencia de petición se vuelve un mensaje imposible de ignorar. Ya no necesito lo que me estabas negando. Y eso desconcierta, porque quien te trataba con indiferencia estaba acostumbrado a que tú intentaras arreglarlo todo, acostumbrado a que buscaras conversación, a que pusieras energía, a que salvaras el vínculo incluso cuando no fuiste tú quien lo dañó. Pero cuando ya no lo haces, se revela su verdadera fragilidad. No era tan fuerte, no tenía tanto poder, solo estaba sostenido por tu insistencia. Dejar de pedir es cerrar la puerta sin dar un portazo. Es irte sin espectáculo. Es retirar la mano que siempre extendías hacia alguien que no sabía tomarla con respeto. Y ahí aparece una humillación silenciosa. La persona descubre que la importancia que creía tener no venía de su grandeza, sino de tu atención. Al principio puede sentir alivio, puede creer que ganó, puede pensar que ahora tiene el control. Pero después llega la extrañeza, luego la inquietud y finalmente la punzada incómoda de comprender que ya no te tiene. No porque te haya perdido en una pelea, no porque tú hayas hecho un escándalo, sino porque dejaste de extender la mano. No pedir es una forma de emancipación emocional. Es demostrar con hechos que tu paz no depende de la voluntad de otra persona, que tu camino continúa aunque cierres una puerta, que no necesitas ser elegido por alguien que no supo valorar tu presencia. Y algo todavía más poderoso ocurre. Cuando dejas de pedir, obligas al otro a mirar el vacío que dejó tu ausencia de necesidad. Ya no hay reclamos, ya no hay súplicas, ya no hay mensajes largos, ya no hay explicaciones interminables. Solo queda una realidad incómoda. No extrañas lo que esa persona te negaba, porque en el fondo nunca te estaba dando algo verdaderamente valioso. No pedir no es rendirse, es dejar de mendigar lo que debía llegar por respeto, no por presión. Es recordarte que no naciste para rogar afecto, presencia ni consideración, porque lo que alguien te entrega voluntariamente tiene valor. Lo que tienes que implorar, tarde o temprano, te rompe por dentro. Cuando dejas de pedir, esa persona deja de ocupar un trono que nunca le perteneció. Y tú recuperas el poder que habías entregado en silencio. Crece en silencio hasta volverte irreconocible. Hay una respuesta que no necesita palabras, no necesita discusiones, no necesita explicaciones. Esa respuesta se llama crecer. Cuando alguien te falta al respeto, lo hace desde una idea equivocada. Cree que puede reducirte, cree que puede hacerte sentir menos, cree que dependes de su mirada, de su aprobación o de su presencia. Por eso te subestima. Pero lo que nunca espera es que tú uses esa herida como combustible, que mientras esa persona se queda en el mismo lugar, tú empieces a elevarte, que mientras intenta disminuirte, tú te reconstruyas en silencio. Hay algo casi poético en mejorar sin anunciarlo.
No lo gritas, no lo presumes, no lo publicas para provocar. No lo conviertes en una venganza infantil. Simplemente avanzas, aprendes, te disciplinas, te fortaleces, te vuelves más sabio, más firme, más difícil de manipular, más consciente de tu valor. Cada habilidad que desarrollas se convierte en una respuesta silenciosa. Cada paso que das se vuelve una prueba de que no pudieron detenerte. Cada parte de ti que sanas se transforma en un recordatorio para quien un día te trató como si fueras poca cosa. El crecimiento personal tiene un efecto devastador sobre quienes te minimizaron. Los enfrenta con una verdad que preferirían no ver. Sus palabras no te hicieron pequeño, solo despertaron una versión más grande de ti. Mientras ellos siguen atrapados en su ego, en sus impulsos y en su necesidad de sentirse superiores, tú empiezas a construir una vida que ya no cabe en el molde donde intentaron encerrarte. Y ese contraste duele, aunque nadie lo admita, aunque nadie lo diga, aunque intenten fingir indiferencia. Porque, dime algo, ¿qué golpea más fuerte? Responder con otro insulto, entrar en una pelea, exigir que reconozcan tu valor. No. Lo que verdaderamente golpea es que la persona que quisieron quebrar aparezca de pie, más firme, más serena y más fuerte que nunca. Ese es el triunfo silencioso. No se mide en aplausos, no se mide en admiración pública, no se mide en demostrarle nada a nadie, se mide en independencia emocional. El éxito de ya no necesitar lo que antes te dolía. El éxito de transformar la herida en claridad. El éxito de construir una vida tan sólida que incluso tus cicatrices parezcan parte de tu armadura. Porque sí hay personas que se ríen cuando estás abajo, pero se incomodan cuando subes sin pedir permiso. Tu crecimiento les recuerda algo que no pueden soportar, que pudieron haber sido parte de tu historia, pero eligieron subestimarte. Y tú, sin venganza, sin odio y sin resentimiento, simplemente seguiste caminando. Ese es un golpe más fuerte que cualquier confrontación. La mejora constante rompe la narrativa que otros intentaron escribir sobre ti. Si alguien te llamó débil y tú te vuelves disciplinado, su insulto envejece mal. Si alguien dijo que no lograrías nada y tú construyes un futuro, su burla se convierte en prueba de su ceguera. Si alguien te trató como irrelevante y tú te vuelves imprescindible para ti mismo, su desprecio pierde todo valor. Y lo más importante es esto: no creces para demostrarles algo a ellos, creces para demostrarte algo a ti, porque entendiste que el respeto más importante no es el que recibes de los demás, sino el que te das al construir una vida digna de tu propio nombre. Al final, el verdadero triunfo sobre quien te irrespetó no es destruirlo, es superarlo. Es dejarlo atrás sin siquiera mencionarlo. Es convertir tu evolución en la evidencia silenciosa de que no pudieron romperte. Es avanzar tanto que tus logros se vuelvan un espejo donde ellos vean todo lo que no pudieron detener. No reacciones desde la herida, responde desde el dominio. Hay algo que desarma por completo a quien te irrespeta: tu capacidad de no reaccionar desde la emoción. Porque una persona que busca provocarte no siempre quiere una conversación. A veces quiere una explosión. Quiere que respondas desde el enojo, desde el dolor, desde la ansiedad, desde la necesidad de defenderte. Quiere verte perder el centro para luego acusarte de exagerado. Quiere empujarte al límite para después señalar tu reacción. Quiere provocar el incendio y luego culparte por el humo. Por eso, una de las mayores señales de poder es aprender a pausar, respirar antes de responder, observar antes de actuar, pensar antes de hablar, retirarte antes de destruirte intentando demostrar un punto. No reaccionar desde la emoción no significa tragarte todo. No significa quedarte donde no te respetan. Significa no entregar el control de tu conducta a quien intenta manipular tu estado interno. Porque cuando reaccionas impulsivamente, el otro obtiene material. Obtiene tu enojo, tu desesperación, tus palabras fuera de control, tu momento de debilidad.
Pero cuando respondes desde el dominio, cambias la escena. Ya no eres una víctima arrastrada por la provocación. Eres alguien que observa, decide y actúa con precisión. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es dejar que el otro elija por ti. Responder es elegir desde tu fuerza. Reaccionar es caer en la trampa. Responder es ver la trampa y caminar alrededor de ella. Reaccionar es perder energía. Responder es proteger tu poder. Y cuando alguien descubre que no puede encenderte cuando quiere, empieza a perder influencia sobre ti. Porque quien no puede controlar tus emociones, no puede dirigir tus pasos. Ese es el verdadero dominio estoico. No es no sentir. Es sentir sin convertirte en esclavo de la emoción. No es volverte frío. Es volverte consciente. No es actuar como si nada doliera. Es decidir que tu dolor no será usado como arma en tu contra. Quien domina sus impulsos se vuelve peligroso de una manera silenciosa, no porque ataque, sino porque ya no puede ser fácilmente manipulado. Y esa clase de persona impone respeto sin levantar la voz. Cierre épico. Recuerda esto. Tu calma puede revelar más que 1000 palabras. Tu distancia puede enseñar más que 100 reclamos. Tu crecimiento puede responder mejor que cualquier venganza. No necesitas pedir lo que deberían hacer del respeto. No necesitas perseguir a quien eligió perderte. No necesitas reaccionar ante cada provocación para demostrar que tienes valor. El verdadero poder comienza cuando dejas de mendigar atención, dejas de explicar tu dignidad y empiezas a construir una versión de ti que nadie pueda volver a minimizar. Porque quien intentó humillarte esperaba verte roto, pero se equivocó. Te vio en silencio, te vio en calma, te vio avanzar, te vio crecer y entonces comprendió algo que jamás imaginó. No te destruyó, te despertó. Esto fue el mago del estoicismo. Y quédate con esta frase. Cuando dejas de reaccionar ante quien intenta provocarte, recuperas el trono de tu propia mente. Hay personas que no vienen a discutir contigo. Vienen a probar si todavía tienen poder sobre tu espíritu. No buscan una conversación real. No quieren encontrar la verdad. No desean resolver nada. Lo que quieren es verte reaccionar. Quieren verte perder el control. Quieren verte alterado. Quieren que levantes la voz, que expliques demasiado, que te justifiques, que caigas en el impulso y que les entregues el espectáculo emocional que estaban esperando. Porque mientras tú te alteras, ellos se sienten superiores. Mientras tú explotas, ellos aparentan estabilidad. Mientras tú respondes desde la herida, ellos manipulan la historia a su favor. Y ahí está la trampa. Te provocan, esperan tu reacción y luego usan esa reacción para convertirte en el culpable. Pero cuando tus palabras se vuelven precisas, cuando tus respuestas son breves, cuando tu tono permanece firme e imperturbable, ocurre algo que el otro no sabe manejar. Pierde su terreno emocional, responde con precisión, no con impulso. Quien te provoca está acostumbrado a tratar con personas que reaccionan sin pensar, personas que gritan, que se justifican, que suplican, que reclaman, que se encienden al primer ataque. Ese es el escenario favorito del irrespetuoso, el caos emocional ajeno. Ahí se siente poderoso, ahí se siente ganador, ahí puede aparentar control mientras el otro pierde la calma. Pero cuando tú respondes desde la razón y no desde la emoción, todo cambia. Tus palabras dejan de ser impulsos, se convierten en decisiones. Tu voz deja de ser una reacción, se convierten en autoridad. Tu calma deja de ser silencio, se convierte en estrategia. Y entonces la otra persona se quiebra internamente, porque ya no puede llevarte al lugar donde quería dominarte. La neutralidad emocional no significa fingir que nada te afecta, no significa hacerte el fuerte, no significa tragarte el dolor. Significa algo mucho más poderoso. Ya no pueden manipular tu estado interno, es decir, sin decirlo.
No vas a entrar en mi mente. No vas a controlar mi reacción. No vas a decidir cómo me siento. No vas a convertirme en una versión de mí que no respeto. Para quien se alimenta de tus reacciones, eso es devastador, porque una persona que vive provocando necesita respuesta, necesita fuego, necesita verte fuera de tu centro. Pero cuando tú permaneces sereno, aparece un silencio incómodo. No porque tú no tengas nada que decir, sino porque el otro ya no sabe qué hacer con su propia rabia. Empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionó? ¿Por qué no discutió? ¿Por qué no cayó en la trampa? ¿Por qué no pude moverlo? Y ese cuestionamiento hace que su enojo se vuelva contra sí mismo. Tu calma hace que su exageración parezca ridícula. Tu serenidad hace que su drama se vea innecesario. Tu autocontrol convierte su impulsividad en un espectáculo infantil. No responder emocionalmente no significa que no sientas. Significa que no permites que tus emociones decidan por ti frente a alguien que no merece ver tu vulnerabilidad usada como arma. Es elegir la estrategia antes que el impulso, la dignidad antes que el ego, la inteligencia antes que la necesidad desesperada de ganar. Hay un poder inmenso en hablar poco y decir mucho, en responder despacio cuando quieren verte acelerado, en medir tus palabras cuando quieren que desperdicies tu energía, en mantener un tono tranquilo cuando buscan que subas el volumen. Ese control es una forma de autoridad silenciosa. No necesita imponerse. Se siente. Quien te irrespeta percibe que no puede sacarte de tu eje, que no puede arrastrarte a su juego, que no puede hacerte bailar al ritmo de sus emociones desordenadas. Y ahí es donde pierde. Porque el dominio verdadero no está en controlar al otro, está en controlarte a ti mismo, en ser dueño de tu reacción, de tu postura, de tu energía, de tu paz, en no permitir que nadie, por más provocador que sea, decida cómo vibra tu mundo interior. Cuando no respondes emocionalmente, no solo te proteges, también elevas la conversación. Te colocas por encima de la agresión. Revelas una fortaleza interna que el otro jamás imaginó. Y en ese contraste, la humillación llega sola, no porque tú la busques, sino porque quien quiso verte perder el control termina exponiéndose a sí mismo. Sigue adelante como si nada hubiera podido detenerte. Hay un tipo de respuesta que no parece respuesta, pero es la más poderosa de todas. Seguir adelante, no con rabia, no con soberbia, no con deseos de demostrar nada. Simplemente avanzar, avanzar como si el golpe no hubiera sido suficiente para detenerte, como si el irrespeto no hubiera tenido fuerza para desviarte, como si la ofensa no mereciera ocupar más espacio en tu destino. Nada confunde más a quien quiso lastimarte que verte continuar tu vida con una tranquilidad impenetrable, porque quien te falta al respeto casi siempre espera dejar una marca visible. Quiere verte quebrado, quiere verte estancado, quiere verte obsesionado, quiere verte preguntando, persiguiendo, explicando, sufriendo. Quiere sentir que tuvo impacto, pero cuando tú sigues caminando, cuando mantienes tu ritmo, cuando tu historia continúa sin convertir su falta de respeto en el centro de tu vida, ocurre algo inevitable. Esa persona entiende que no tuvo el poder que imaginaba, y eso duele. Duele más que un insulto de vuelta, duele más que una confrontación, duele más que un reclamo, porque un reclamo todavía demuestra que algo en ti sigue atrapado en lo que pasó. Pero tu avance demuestra otra cosa, que lo viste, lo entendiste y decidiste no quedarte ahí. Seguir adelante es una forma de victoria silenciosa. Es no permitir que una ofensa se convierta en una prisión. Es no dejar que alguien convierta tu mente en un campo de batalla. Es negarte a entregar días, semanas o años de tu vida a quien apenas merecía unos segundos de reflexión. Y esto es profundamente estoico. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cuánto espacio les das dentro de ti. No controlas sus palabras, controlas tu respuesta. No controlas su inmadurez, controlas tu camino.
No controlas su falta de respeto. Controlas si permites que esa falta de respeto gobierne tu energía. El que te hirió quería convertirse en una herida permanente, pero tú lo conviertes en una lección pasajera. El que quiso verte caer esperaba verte mirando hacia atrás, pero tú sigues mirando hacia adelante. El que creyó que podía detenerte descubre que apenas fue una piedra en el camino, y cuando una piedra no logra frenar al caminante, solo queda atrás. Ahí está el poder. No en vengarte, no en destruir, no en demostrar a gritos que vales. El poder está en continuar con tanta firmeza que tu avance se vuelva la prueba de que no pudieron contigo, porque mientras ellos siguen atrapados en la escena del irrespeto, tú ya estás en otro capítulo. Mientras ellos repiten lo que hicieron, tú construyes lo que viene. Mientras ellos esperan una reacción, tú les entregas una ausencia. Mientras ellos buscan verte herido, tú te conviertes en alguien más difícil de alcanzar. Seguir adelante no significa que no dolió. Significa que el dolor no tomó el mando. Significa que tu propósito pesa más que la ofensa, que tu paz vale más que el drama, que tu futuro es más importante que la necesidad de responder. Y eso, para quien quiso humillarte, es insoportable. Porque nada golpea más al ego de una persona irrespetuosa que descubrir que no fue tan importante como creía, que su ataque no detuvo tu vida, que su desprecio no apagó tu fuerza, que su falta de respeto no definió tu valor. Tú seguiste y al seguir, ganaste. Cierre poderoso, recuerda esto: no todos merecen tu reacción, no todos merecen tu explicación, no todos merecen entrar en tu mente. Hay personas que no buscan hablar contigo, buscan dominarte emocionalmente. Quieren verte perder el control para sentirse fuertes ante tu caída. Pero cuando respondes con calma, cuando hablas con precisión, cuando mantienes tu tono firme y sigues adelante sin entregarles el poder de destruirte, el juego cambia por completo. Ya no eres alguien fácil de provocar, ya no eres alguien fácil de manipular, ya no eres alguien que entrega su paz por cualquier ofensa. Te conviertes en una persona dueña de sí misma. Y quien es dueño de sí mismo no necesita gritar para imponer respeto. Su presencia basta, su silencio pesa, su avance habla. Quien quiso verte reaccionar, descubre que no pudo controlarte. Quien quiso verte caer, descubre que no pudo detenerte. Quien quiso humillarte, descubre que solo logró revelar su propia pequeñez. Porque seguir adelante no es debilidad. Seguir adelante es una declaración silenciosa de autonomía. Es decir, sin palabras, tu opinión no marca mi dirección. Tu actitud no gobierna mi camino. Tu falta de respeto no disminuye mi valor. No necesitas hacer un espectáculo. No necesitas buscar aprobación. No necesitas contar tu versión a todo el mundo. No necesitas demostrar que fuiste el bueno, que fuiste el justo, que fuiste el herido. Simplemente vives, y esa normalidad, esa capacidad de continuar sin convertir el dolor en una escena, es una forma profunda de superioridad interior. Hay personas que esperan que les dediques tu sufrimiento, esperan verte afectado, esperan que les confirmes que lograron romper algo dentro de ti. Quieren ese trofeo emocional. Quieren comprobar que dejaron una marca. Quieren sentir que tuvieron poder sobre tu mente, sobre tu ánimo, sobre tu rumbo. Pero cuando no les das ese premio, cuando tu vida sigue creciendo, avanzando y expandiéndose, quedan frente a una verdad que les resulta insoportable. No lograron detenerte. Seguir adelante es cerrar la puerta sin odio. Seguir adelante es cerrar una puerta sin rencor, es pasar la página sin necesidad de arrancarla, es dejar atrás un capítulo sin tener que incendiarlo. No se trata de negar lo que pasó, no se trata de fingir que no dolió, no se trata de actuar como si la herida nunca hubiera existido, se trata de no convertir esa herida en tu identidad. Porque hay dolores que pueden enseñarte, pero no deben poseerte. Hay traiciones que pueden despertarte, pero no deben gobernarte. Hay faltas de respeto que pueden mostrarte quién es alguien, pero no deben decidir quién eres tú. Seguir adelante es negarle poder al daño.
Es no permitir que una ofensa se convierta en un ancla. Es no entregarle a nadie la autoridad de congelar tu historia. Es no permitir que un momento oscuro defina todo tu destino. Y mientras tú avanzas, mientras sigues creando, creciendo y construyendo, el otro queda atrapado en el mismo punto emocional donde quiso verte caer. Tú cruzas la puerta, ellos siguen mirando el lugar donde pensaron que te habían detenido. Ese contraste es devastador. Tú te expandes, ellos se estancan. Tú evolucionas, ellos repiten. Tú sigues caminando. Ellos siguen recordando la escena donde creyeron haber ganado. Pero lo que no entienden es que ya no estás ahí. Tu avance convierte la herida en poder. Seguir adelante no significa negar la herida. Significa negarle autoridad. Es demostrar que tu propósito pesa más que su ofensa, que tu visión pesa más que su desprecio, que tus pasos dependen de tu carácter, no de la actitud de los demás. Y aquí está lo más poderoso. Cuando sigues avanzando sin mirar atrás, no solo te liberas, también transformas la historia. Porque quien un día te faltó al respeto tendrá que aceptar tarde o temprano que su intento de detenerte terminó convirtiéndose en impulso para tu crecimiento. La herida que quiso hundirte se volvió una lección. La ofensa que quiso quebrarte se volvió claridad. El desprecio que quiso disminuirte se volvió combustible. Y la vida que construyes después de todo eso se convierte en la prueba silenciosa de que nada ni nadie pudo romper tu destino. Seguir adelante no humilla porque destruye, humilla porque revela. Revela que tu fuerza no necesita ruido. Revela que tu paz no depende de su aprobación. Revela que el poder más grande es vivir como si nadie hubiera tenido la capacidad de detenerte. La verdadera victoria no es vengarte, es reconocerte. Hay un momento en la vida en el que entiendes algo esencial. No necesitas venganza, no necesitas confrontación, no necesitas justicia emocional de quienes no tienen la madurez para reconocer lo que hicieron. Lo único que necesitas es recordar tu propio valor. Porque cuando alguien te falta al respeto, no siempre está hablando de ti. Muchas veces se está revelando a sí mismo. Su actitud muestra su nivel. Su desprecio muestra su vacío. Su arrogancia muestra su inseguridad. Su intento de humillarte muestra la pobreza de su mundo interior. Y estas actitudes, el silencio, la distancia, la calma, el autocontrol, el crecimiento y la capacidad de seguir adelante, no nacen del orgullo ni de la soberbia. Nacen de una verdad dolorosa, pero liberadora. No toda persona merece acceso a tu mundo interno. Maquiavelo no celebraba la crueldad, celebraba la lucidez, la capacidad de ver lo que otros no ven, de moverte cuando otros se quedan paralizados, de mantener la compostura mientras los demás se desbordan, de entender que el poder no siempre se expresa dominando a otros, sino dejando de ser dominado por ellos. Y los estoicos lo sabían también. El hombre verdaderamente fuerte no es el que controla el mundo exterior, sino el que gobierna su propio espíritu. No se trata de humillar al otro, se trata de honrarte a ti. Todo este camino no es para destruir a nadie, no es para humillar, no es para castigar, no es para demostrar superioridad desde el ego. Es para honrarte, porque la verdadera humillación para quien quiso rebajarte no ocurre cuando esa persona pierde, ocurre cuando tú te transformas, cuando descubres que ya no necesitas demostrar nada, cuando entiendes que no tienes que convencer a nadie de tu valor, cuando comprendes que quien te faltó al respeto no fue tu enemigo, sino un maestro involuntario. Alguien que sin querer te obligó a despertar una versión más fuerte, más lúcida y más digna de ti mismo. La vida no te pide que respondas a cada falta de respeto. Te pide que respondas a tu dignidad. Y la dignidad no grita, no ruega, no suplica explicaciones, no se queda donde no la ven, no se arrastra detrás de quien no sabe valorar. La dignidad se expresa en tus decisiones, en la forma en que te retiras, en la manera en que eliges guardar silencio, en tu capacidad de no rebajarte, en el respeto con el que proteges tu paz.
en tu firmeza para seguir caminando aunque alguien haya intentado detenerte. Cuando caminas con dignidad, todo cambia. Cuando empiezas a caminar con dignidad, el mundo alrededor de ti cambia. Ya no peleas por migajas, ya no aceptas el mínimo, ya no mendigas atención, ya no confundes insistencia con amor, ya no llamas paciencia a permitir faltas de respeto. Te conviertes en alguien que se respeta a sí mismo y cuando tú empiezas a respetarte, los demás lo sienten. El que un día te subestimó comienza a sentirse pequeño. El que intentó manipularte deja de reconocerte. El que quiso verte caer tiene que aceptar que tu espíritu no era tan frágil como imaginaba. Y tú, sin hacer ruido, sin escándalos, sin guerras inútiles, comienzas a caminar hacia un lugar más alto, más claro, más firme, más tuyo. Ese es el verdadero poder. El poder del silencio, el poder de la distancia, el poder de la calma, el poder del autocontrol. El poder de crecer sin avisar, el poder de seguir adelante, el poder de no rebajarte al nivel donde otros quisieron verte. Y ahí ocurre la verdadera transformación. No te vuelves más duro, te vuelves más sabio. No te vuelves más frío, te vuelves más selectivo. No te vuelves inaccesible, te vuelves consciente de quién merece entrar en tu vida y quién debe quedarse fuera. El respeto empieza cuando dejas de traicionarte. Así que no, esto no se trata de humillar a nadie. Se trata de demostrar con la forma en que vives que nadie tiene el poder de humillarte si tú no entregas tu dignidad. La pregunta ya no es, ¿cómo hago para que los demás me respeten? La verdadera pregunta es, ¿cómo empiezo a vivir de una manera tan firme, tan clara y tan digna, que nadie vuelva a tener permiso para faltarme al respeto? Cuando respondes esa pregunta, ya no necesitas perseguir respeto. Lo encarnas, tu presencia cambia, tu energía cambia, tu forma de mirar, hablar, decidir y retirarte cambia. Y entonces entiendes la lección final. El respeto no comienza cuando otros te tratan bien. El respeto comienza cuando tú dejas de permitir aquello que destruye tu paz. Recuerda esto, quien no respeta tu silencio no soportará tu poder. Quien no valora tu presencia sentirá tu ausencia. Quien quiso provocarte se enfrentará a tu calma. Quien quiso verte caer tendrá que verte avanzar. Porque tú no estás aquí para vivir reaccionando a la inmadurez de otros. Estás aquí para construir una vida que refleje tu valor. Una vida donde tu dignidad no se negocie. Una vida donde tu paz no dependa de quien no sabe respetarla. Una vida donde tu silencio sea fuerza, tu distancia sea sabiduría y tu avance sea la prueba de que nadie pudo detenerte. El verdadero poder no está en vengarte, está en convertirte en alguien tan dueño de sí mismo que ninguna provocación pueda gobernarte, ninguna falta de respeto pueda definirte y ninguna persona pueda hacerte olvidar quién eres. Esto fue el mago del estoicismo. Imagina esto. Alguien intenta provocarte. Te lanza una crítica venenosa, una burla disfrazada de opinión, una frase diseñada exactamente para tocar tu punto débil. Quiere verte perder el control, quiere que te defiendas, quiere que explotes, porque en el momento en que reaccionas con rabia, ya no estás respondiendo, estás obedeciendo. Y ahí está la trampa. Maquiavelo entendía algo que la mayoría ignora. Quien domina las emociones del otro, domina la situación. Por eso, cuando alguien intenta destruirte, no siempre busca derrotarte con argumentos. Muchas veces busca algo más simple, sacarte de tu centro. Pero existe un truco psicológico brutal para humillar a quien intenta destruirte sin gritar, sin rebajarte y sin perder tu dignidad. Ese truco es la calma estratégica, no la calma débil, no la calma de quien tiene miedo, sino la calma peligrosa de quien ya entendió el juego. Cuando alguien te ataca, espera 3 cosas de ti: que te enojes, que te justifiques o que intentes demostrar tu valor. Pero cuando tú respondes con serenidad, rompes completamente su plan. Tu agresor queda expuesto, porque mientras él se muestra impulsivo, tú te muestras firme. Mientras él pierde elegancia,
tú ganas presencia. Mientras él intenta rebajarte, termina revelando su propia inseguridad. Y esa es la humillación más poderosa. No destruirlo con palabras, sino dejar que su propio comportamiento lo destruya frente a todos. Primera regla: no tomes el ataque como una verdad. Tómalo como información. Un insulto no siempre habla de ti. Muchas veces habla del dolor, la envidia o la frustración de quien lo lanza. Si alguien intenta minimizarte, quizá no es porque seas pequeño, sino porque tu avance le recuerda su estancamiento. Si alguien intenta ridiculizarte, quizá no es porque seas débil, sino porque tu seguridad amenaza su ego. Si alguien intenta provocarte, quizá no quiere una discusión, quiere controlarte. Y cuando entiendes esto, dejas de reaccionar como víctima y empiezas a observar como estratega. Segunda regla: no respondas desde la herida, responde desde el poder. La persona que te provoca necesita tu emoción para sentirse fuerte. Necesita verte alterado para creer que ganó. Pero si tú permaneces tranquilo, le quitas su recompensa. Una mirada serena, una pausa, una respuesta breve. Eso puede ser más devastador que cualquier insulto. Porque el silencio controlado comunica algo muy claro: no tienes poder sobre mí. Y cuando alguien descubre que no puede manipularte, pierde ventaja. Tercera regla: deja que el atacante se revele solo. No interrumpas demasiado, no entres en su caos, no intentes salvar su imagen. Déjalo hablar. La gente impulsiva suele condenarse con sus propias palabras. Cuanto más intenta destruirte, más muestra su carácter. Cuanto más te provoca, más evidente se vuelve su desesperación. Y tú, en calma, te conviertes en el contraste. Él parece emocional, tú pareces estable, él parece inseguro, tú pareces dueño de ti. Él parece necesitado de atención, tú pareces imposible de controlar. Ahí ocurre el giro maquiavélico. No necesitas humillarlo directamente. Su intento de destruirte se convierte en su propia derrota. Cuarta regla: responde solo cuando tu respuesta aumente tu poder. No toda provocación merece una respuesta. Hay ataques que se vencen ignorándolos. Hay personas que se derrotan solas cuando no encuentran resistencia. Pero si decides hablar, hazlo con precisión. No expliques demasiado, no supliques comprensión, no intentes convencer a quien solo quiere verte caer. Di menos, pero con más fuerza. Frases como: interesante que lo veas así, entiendo tu opinión. No necesito reaccionar a eso, puedes pensar lo que quieras. Son simples, pero tienen un efecto psicológico enorme. Muestran que no estás atrapado en el juego emocional del otro. Y eso desarma, porque el provocador quiere arrastrarte a su nivel, quiere que pelees en su terreno, quiere convertirte en una versión alterada de ti mismo. Pero tú no bajas, tú permaneces arriba, y esa es la verdadera victoria. Maquiavelo sabía que el poder no siempre está en atacar primero. Muchas veces está en controlar el escenario, medir el momento y permitir que el enemigo desperdicie su energía. Cuando alguien intenta destruirte y tú no reaccionas como esperaba, lo obligas a enfrentarse con una verdad incómoda. No tiene dominio sobre ti. Y una persona que no puede controlarte, no puede destruirte. Recuerda esto: la calma no es pasividad, la calma es dominio. Es mirar el ataque sin caer en él. Es escuchar la provocación sin convertirte en esclavo de ella. Es permitir que el otro muestre su veneno mientras tú conservas tu corona. La próxima vez que alguien intente humillarte, no te apresures a defenderte. Respira, observa, pausa y responde desde la serenidad, porque nada humilla más a quien intenta destruirte que descubrir que su ataque no te movió ni un centímetro. Tu calma es tu arma, y cuando aprendes a usarla, nadie vuelve a manipularte igual. Y justo en ese instante comienza el primer movimiento estratégico: no moverte. Parece simple, parece pasivo, pero en realidad es una de las formas más poderosas de dominio psicológico. Cuando alguien te ataca, la mayoría comete dos errores fatales.
El primero, defenderse con desesperación. Empiezan a explicar, justificar, demostrar que el ataque es falso. Pero mientras más se justifican, más inseguros parecen. Porque quien necesita convencer demasiado, transmite que depende de la aprobación del otro. El segundo error, responder con agresividad. Insultan, elevan la voz, devuelven el golpe y sin darse cuenta, caen exactamente en la trampa. El atacante quería sacarlos de control y lo consiguió. Pero el estratega no entra en ninguno de esos caminos, porque entiende una regla brutal. Tu reacción emocional es el combustible del ataque. Si reaccionas, alimentas el conflicto. Si te descontrolas, le das poder. Pero, si permaneces firme, le quitas el oxígeno a su estrategia. Por eso, el primer movimiento es el más difícil y el más poderoso. Silencio calculado. Cuando llega la provocación, no cambias el rostro, no frunces el ceño, no muestras rabia, no revelas dolor, solo observas. Tu mirada permanece tranquila, tu postura firme, tu energía intacta. Y entonces haces algo que desconcierta profundamente al atacante. No respondes de inmediato, dejas que sus palabras caigan solas, dejas que el silencio pese. Dejas que su agresividad quede expuesta frente a todos, porque el silencio, cuando nace del control, funciona como un espejo. El ataque que lanzó contra ti comienza a rebotar hacia él. Él esperaba drama, esperaba defensa, esperaba verte perder el control. Pero se encuentra con una pared de calma, y ahí su estrategia empieza a derrumbarse. Porque si su objetivo era alterarte y tú no te alteras, acaba de fracasar. En ese silencio ocurre algo poderoso. El agresor empieza a verse exagerado, impulsivo, incluso ridículo. Mientras él parece dominado por sus emociones, tú pareces dueño de ti mismo. Y en cualquier interacción humana, quien conserva el control emocional termina teniendo la posición más alta. Pero entiende esto, tu calma no es debilidad. No es quedarte callado por miedo, no es permitir humillaciones, no es someterte, es estrategia pura. Tu silencio comunica un mensaje invisible, pero demoledor. Tu intento de provocarme no tiene suficiente fuerza para mover mi paz. Y eso destruye al provocador por dentro, porque una persona que intenta dañarte necesita sentir que logró afectarte. Necesita ver tu enojo, tu inseguridad, tu desesperación, pero cuando no obtiene nada de eso, queda vacío. Ha lanzado un golpe contra el aire. Y justo ahí, cuando él está confundido porque su ataque no funcionó, llega el segundo movimiento, el desvío. Hasta este momento solo hiciste una cosa, absorber el ataque sin romperte. Pero ahora tomas el control de la conversación. No atacas directamente, no insultas, no te rebajas, no entras en su terreno. Haces algo mucho más inteligente. Rediriges la energía del ataque. Tu oponente quería que todo girara alrededor de ti. Quería ponerte en el centro como culpable, como débil, como alguien que debe justificarse. Pero con una sola pregunta, cambias el foco. Ya no se trata de ti. Ahora se trata de él, de su intención, de su forma de hablar, de la agresividad que acaba de mostrar. Y ahí empieza su incomodidad. Por ejemplo, si alguien te dice, este trabajo es un desastre, se nota que no te esforzaste. La reacción débil sería decir, claro que me esforcé, pasé horas haciéndolo, pero ahí ya caíste en su marco. Ya estás defendiendo tu valor ante alguien que vino a atacarlo. El estratega hace otra cosa, respira, pausa, mira con calma y responde. Es una forma bastante dura de decirlo. ¿Qué resultado buscas al darme ese comentario de esa manera? Observa lo que acabas de hacer. No discutiste, no te justificaste, no entraste en pelea, trasladaste la atención hacia su comportamiento. Ahora él debe explicar su agresividad y eso lo coloca en una posición incómoda porque ya no eres tú quien está siendo evaluado. Ahora es él quien queda expuesto. Otro ejemplo,
Alguien te dice, siempre tienes que creer que lo sabes todo, ¿verdad? La reacción común sería, no creo saberlo todo, solo estaba dando mi opinión. Pero eso es defenderte, y cuando te defiendes demasiado, entregas poder. El estratega responde con serenidad, percibo bastante intensidad en lo que dices. ¿Todo está bien? Esa frase parece simple, pero cambia todo. No respondes al insulto, no lo validas, no peleas, solo señalas su estado emocional. Y de pronto, el atacante deja de ser el juez y se convierte en el observado. Ahora la presión está sobre él, porque si continúa atacando, confirma que está alterado. Y si baja el tono, pierde fuerza. En ambos casos, tú ganas control. Otro ataque común es la acusación vaga. Tú nunca escuchas a nadie. La mayoría respondería, claro que escucho, pero eso es entrar en una trampa, porque estás intentando defenderte de una acusación general, emocional y difícil de comprobar. El estratega exige precisión. Con calma podrías decir, gracias por decírmelo. Para entenderlo mejor, ¿puedes darme un ejemplo específico de cuándo sentiste que no te escuché? Y con esa pregunta destruyes la acusación, porque transformas un ataque emocional en una solicitud de hechos, y muchas veces ocurre algo revelador. La persona no tiene un ejemplo real, solo tenía frustración, enojo o ganas de hacerte sentir culpable. Ahí queda expuesta. Y tú no tuviste que humillarla con insultos, solo usaste calma, silencio y precisión. Ese es el verdadero truco maquiavélico, no vencer al atacante actuando como él, sino obligarlo a revelar su falta de control mientras tú conservas el tuyo, porque quien intenta destruirte espera verte reaccionar. Pero cuando tú permaneces firme, cuando no te justificas, cuando no te rebajas y cuando haces preguntas que exponen su intención, ocurre lo inevitable. Su ataque deja de parecer poderoso y empieza a parecer desesperado. Y nada humilla más a quien intenta destruirte que descubrir que no pudo tocar tu centro. Su acusación se desinfla por sí sola como un globo sin aire. Pero aquí está el verdadero secreto, el tono. Porque el poder de esta estrategia no está solamente en las palabras que usas, está en cómo las dices. Tu voz debe sonar tranquila, firme, sin sarcasmo, sin irritación, sin necesidad de defenderte, casi como si estuvieras observando la situación desde afuera. Mientras la otra persona actúa desde el impulso, tú actúas desde el control. Mientras ella intenta empujarte al caos, tú permaneces en el centro. Y ahí empiezas a parecer algo mucho más peligroso que alguien agresivo. Empiezas a parecer alguien imposible de manipular. Hasta ahora has usado dos movimientos. Primero, reflejaste el ataque. Lo recibiste con calma, sin reaccionar emocionalmente. Después, desviaste su fuerza, cambiaste el foco de la conversación y pusiste atención en la intención del atacante. Pero todavía falta el movimiento final. El golpe silencioso que cierra la confrontación. Reencuadrar. Reencuadrar significa tomar control de la narrativa. El atacante intentó imponer su marco, quería convertirte en culpable, débil, inseguro o necesitado de aprobación. Pero tú haces algo más inteligente. Transformas su ataque en algo pequeño, neutral, casi irrelevante. Le quitas el drama, le quitas el peso. Le quitas el poder. Por ejemplo, si alguien te dice de forma agresiva, este trabajo está mal hecho, y tú preguntas con calma, ¿qué resultado buscas al darme ese comentario de esta manera? Tal vez esa persona responda incómoda, bueno, solo quiero que el trabajo salga bien. Ahí llega el reencuadre. Tú asientes con tranquilidad y dices, entiendo, aprecio el comentario, lo tendré en cuenta. Y luego vuelves a lo tuyo, observa lo que acaba de pasar. No admitiste culpa, no discutiste, no te justificaste, no prolongaste el conflicto. Simplemente convertiste su ataque en una observación más. Lo que comenzó como una provocación terminó reducido a un dato, y la conversación se cerró en tus términos.
Ese es el poder del reencuadre. Tomar algo que venía cargado de agresividad y convertirlo en algo manejable, pequeño, sin autoridad sobre ti. Otro ejemplo, si alguien intenta provocarte diciendo, estoy perfectamente bien, solo estaba diciendo la verdad. Tú no discutes, no entras en tensión, no intentas demostrar nada. Solo respondes con serenidad. Entiendo, a veces el tono puede interpretarse de distintas formas. Como decía antes, y continúas. Nada más, sin drama, sin reacción, sin batalla. Pero lo que hiciste es devastador a nivel psicológico. Reduciste su provocación a una simple interrupción, a un pequeño ruido en la conversación, a algo que no tenía suficiente importancia para cambiar tu dirección. Y eso humilla más que cualquier insulto, porque el atacante descubre que no logró capturar tu atención, no alteró tu estado, no te sacó de tu centro. Su ataque pasó por ti sin dejar marca. Y ahora, si observas todo el método completo, verás que no se trata de improvisar. Se trata de un sistema. Un sistema frío, elegante y profundamente estratégico. 3 movimientos. Primero, reflejar. Cuando llega el ataque, no reaccionas. No discutes, no cambias tu postura, no regalas enojo. Solo mantienes la calma y dejas que la agresividad del otro se vea sola. Segundo, desviar. No entras en el contenido del insulto, no aceptas su marco. En lugar de defenderte, haces preguntas que revelan la intención detrás del ataque. Preguntas como, ¿qué buscas conseguir con ese comentario? ¿Puedes darme un ejemplo específico? ¿Por qué decidiste decirlo de esa manera? Con eso, el atacante deja de controlar la escena y empieza a tener que explicar su conducta. Tercero, reencuadrar. Tomas su provocación y la conviertes en algo pequeño, una opinión, un dato, una interrupción, nada más. No le das el honor de convertirse en una batalla. Y ahí está el truco completo. Quien intentó destruirte esperaba verte arder, pero tú hiciste algo peor para su ego. Permaneciste intacto, no gritaste, no suplicaste, no te rebajaste. Solo controlaste el marco, la conversación y tu energía. Y cuando alguien intenta destruirte, pero termina mostrando que el único destruido por sus emociones es él, la humillación ocurre sola. No necesitas aplastarlo, no necesitas vengarte, no necesitas demostrar superioridad. Tu dominio lo demuestra todo, porque la verdadera fuerza no está en reaccionar más fuerte, está en decidir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo dejar que el otro se hunda en su propio descontrol. Ese era el secreto que Maquiavelo entendía. El poder pertenece a quien controla la percepción. Y en una provocación, la percepción lo es todo. Si tú reaccionas con rabia, pareces débil. Si te justificas demasiado, pareces inseguro. Pero si permaneces sereno, preciso e imposible de mover, tu atacante pierde el escenario. Y recuerda esto. Nada destruye más a quien intenta humillarte que verte tranquilo, porque tu calma le demuestra una verdad insoportable. Intentó dominarte y no pudo. Tu respuesta no es el impulso, tu respuesta es el silencio, una serenidad absoluta, una calma que no se quiebra, y eso genera un efecto inmediato, porque quien te ataca esperaba algo muy específico, emoción, esperaba defensa. Esperaba conflicto, pero en lugar de eso encuentra un espejo, un muro tranquilo que no absorbe su agresividad, la refleja, y en ese reflejo su ataque pierde fuerza, porque sin emoción no hay combustible, sin combustible no hay fuego, y sin fuego no hay batalla. Ahí ejecutas el segundo paso, desviar. No respondes al insulto, no discutes el contenido. No entras en su juego, haces algo más inteligente, rediriges, con preguntas simples pero precisas. ¿Qué resultado buscas al decirlo de esa manera? Percibo intensidad en lo que dices, todo está bien, y en ese instante todo cambia. El atacante deja de ser quien juzga y pasa a ser quien debe explicarse. El foco ya no está en ti, está en su actitud,
en su intención, en su estado emocional. Y eso crea algo que no esperaba: incomodidad. Porque ahora no eres tú quien está bajo presión, es él. Y entonces llega el tercer movimiento: reencuadrar. El golpe final. Reencuadrar es tomar el control total del significado de lo que acaba de pasar. El atacante quiso crear un conflicto, quiso cuestionar tu valor, quiso imponerte una narrativa, pero tú decides que esa historia no existe. Transformas su ataque en algo pequeño: un comentario, una opinión, una interrupción sin importancia, nada más. Y con eso cierras la interacción. Pero la cierras en tus términos, sin tensión, sin drama, sin desgaste. Y aquí está la clave de todo este método: no fue diseñado para ganar discusiones. Eso lo hace cualquiera. Fue diseñado para demostrar algo mucho más poderoso: que no se puede jugar contigo, que provocarte no funciona, que manipularte es inútil, que sacarte de equilibrio es imposible. Y cuando alguien experimenta eso una vez, aprende rápido, aprende que contigo no hay reacción, que contigo no hay espectáculo, que contigo no hay recompensa emocional. Y poco a poco deja de intentarlo, porque nadie insiste en un juego donde siempre pierde. La realidad es clara: el mundo está lleno de ataques, en el trabajo, en la familia, en conversaciones cotidianas, en redes sociales. Personas compitiendo por atención, por estatus, por control. Y la mayoría responde igual: con ego, con orgullo, con impulsividad. El resultado: más conflicto, más desgaste, más tensión. Pero tú ahora tienes otra opción, una más peligrosa, más elegante, más efectiva: la mentalidad del estratega. No reaccionas por impulso, no te defiendes por miedo, no atacas por orgullo. Observas, analizas, decides, y cuando actúas, lo haces desde el control. Porque entendiste algo que cambia todo: la verdadera humillación no ocurre cuando destruyes a alguien. Ocurre cuando intentan destruirte y no pueden moverte. Cuando lanzan su ataque y no encuentran respuesta emocional. Cuando buscan sacarte de tu centro y descubren que no hay acceso. Cuando intentan controlarte y se dan cuenta de que no tienen poder. Ahí es donde pierden. No frente a ti, sino frente a sí mismos. Y tú no hiciste ruido, no levantaste la voz, no entraste en guerra. Solo te mantuviste firme. Esa es la jugada de Maquiavelo. Esa es la verdadera ventaja. Y si integras esto, cada provocación dejará de ser una amenaza y se convertirá en una oportunidad para demostrar algo que pocos dominan: control absoluto sobre ti mismo. Recuerda siempre: tu calma es tu arma, y quien no puede alterarte, no puede destruirte. Pero ahora tú juegas en otro nivel. Ahora conoces algo diferente: la mentalidad del estratega. Ya no reaccionas como alguien atrapado en la batalla. No eres el soldado que responde al primer golpe. Eres el que observa desde arriba, el que entiende el movimiento antes de que ocurra, el que no se pierde en el caos porque lo ve venir. Mientras otros se alteran, tú mantienes la perspectiva. Mientras otros reaccionan, tú eliges. Mientras otros discuten, tú defines el marco. Y ahí es donde todo cambia, porque el poder deja de estar en quien grita más fuerte y pasa a estar en quien no necesita gritar. Recuerda siempre el método: reflejar, desviar, reencuadrar. 3 movimientos, simples en apariencia, pero devastadores en la práctica. Primero, reflejas el ataque con calma. No reaccionas, no entregas emoción. Después, desvías la energía, haces preguntas, cambias el foco, expones la intención y finalmente reencuadras, reduces el ataque, lo conviertes en algo pequeño, lo cierras en tus términos. Eso no es solo una técnica, es una armadura, una fortaleza interior, un estado mental donde los ataques no te atraviesan, se rompen contra ti, porque la verdadera fuerza no es imponer silencio a otros,
Es mantener silencio dentro de ti cuando el mundo intenta alterarte. No es tener la última palabra, es no necesitarla. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Las discusiones disminuyen. Las provocaciones pierden intentarlo contigo. ¿Por qué? Porque perciben algo distinto, una presencia firme, una calma incómoda para quien busca conflicto, una seguridad que no depende de la aprobación de nadie, y eso impone respeto sin decir una sola palabra. Esa es la autoridad real, silenciosa, sólida, imposible de sacudir. Este no es solo un método para responder ataques, es una forma de moverte por el mundo, una forma de pensar, una forma de dominarte. Porque al final, esa es la lección más profunda. El verdadero poder no está en controlar a otros, está en controlar lo único que realmente te pertenece, tu mente. Y cuando logras eso, cuando nadie puede provocarte, alterarte o manipularte, entonces entiendes la verdad que Maquiavelo ya conocía: no pueden destruir a quien no pueden mover. Así que recuerda esto cada vez que alguien intente atacarte. No reacciones, observa, elige y deja que tu calma haga el trabajo, porque tu calma no solo te protege, tu calma expone, desarma y vence. Tu calma es tu